Existe algo invisible que nos protege, pero de suma importancia para la vida en la Tierra. Esta fuerza protege a la Tierra del dañino viento solar y los rayos cósmicos del Sol. Este fenómeno es de gran interés por los científicos. Para empezar, ¿qué es un campo magnético? Un campo magnético es un campo de fuerza creado por un movimiento de cargas eléctricas como son los electrones y protones, a la cual le podemos llamar flujo eléctrico. Consiste en líneas imaginarias de flujo que surgen por mover o girar partículas, fluyen de un extremo a otro. Por ejemplo, la Tierra en un extremo tiene su polo norte y al otro extremo el polo sur. Estos están relacionados con los polos magnéticos norte y sur de la Tierra. Podemos definir el flujo magnético como el movimiento del norte hacia el sur. Para entender mejor esto, tomaremos como ejemplo un imán, el cual tiene, como bien ya sabemos, dos polos. Estos dependen de su orientación. Se atraen si son opuestos los polos y si son iguales se repelen. Y existe una región alrededor de ellos y a esta región se le conoce como campo magnético. Otra característica es que no se pueden aislar, es decir, que si se corta un imán por la mitad, este volverá a crear los polos norte y sur, y eso quiere decir que nunca se podrán separar los polos de un imán. ¿Qué es la magnetosfera? La magnetosfera es una región en el espacio alrededor de un cuerpo celeste, como la Tierra, que está influenciada y protegida por su campo magnético frente a la interacción con el viento solar y otras partículas cargadas provenientes del espacio. Es considerado como el escudo protector generado por el campo magnético terrestre. Podemos decir que es una burbuja que nos protege y que sin ella no existiría vida en la Tierra. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas, principalmente electrones y protones, que son expulsadas por la atmósfera del Sol. Cuando estas partículas chocan con la magnetosfera de la Tierra, son desviadas alrededor del planeta, creando una región en la que la influencia del viento solar es contrarrestada por el campo magnético terrestre. La forma de la magnetosfera no es perfectamente esférica, está comprimida en el lado diurno, donde la presión del viento solar es más fuerte y se extiende en una cola larga en el lado nocturno. La magnetosfera es clave para la existencia de la vida en la Tierra y desarrollarse y llegar a ser habitable. Algunos científicos creen que sin esta burbuja el planeta hubiera perdido la mayor parte de agua. Un ejemplo clave es que Marte perdió su magnetosfera hace 4.000 millones de años aproximadamente, y se cree que el viento solar destruyó la mayor parte de la atmósfera de Marte, y esto hizo que Marte que no sea habitable y un lugar inhóspito. Polos magnéticos de la Tierra. La Tierra tiene dos tipos de polos magnéticos, el polo magnético norte y el polo magnético sur. Estos no coinciden exactamente con los polos geográficos, el polo norte y el polo sur geográficos, que son los puntos alrededor de los cuales la Tierra rota. En el caso de la Tierra, el polo magnético norte se encuentra aproximadamente cerca del polo norte geográfico, pero no exactamente en el mismo lugar. De manera similar, el polo magnético sur no coincide exactamente con el polo sur geográfico. A lo largo del tiempo, la ubicación de los polos magnéticos puede cambiar debido a las variaciones en el campo magnético terrestre. El campo magnético de la Tierra se genera en su núcleo externo de hierro líquido en constante movimiento. Este movimiento genera corrientes eléctricas que a su vez generan el campo magnético terrestre. Este fenómeno se conoce como el dínamo geodinámico. Sin embargo, las complejidades en el movimiento del hierro líquido y otros factores hacen que el campo magnético de la Tierra
sea dinámico y sujeto a cambios a lo largo del tiempo geológico. Es importante destacar que los polos magnéticos de la Tierra no son estacionarios y han estado experimentando cambios a lo largo de la historia geológica de la Tierra. En las últimas décadas ha habido una aceleración en el desplazamiento del polo magnético norte, lo que ha llevado a ajustes periódicos en los modelos y sistemas de navegación que dependen de la información magnética. En resumen, los polos magnéticos de la Tierra son puntos alrededor de los cuales el campo magnético terrestre es más fuerte, y estos polos no coinciden exactamente con los polos geográficos. La ubicación de los polos magnéticos no es fija y puede cambiar con el tiempo debido a las dinámicas internas de la Tierra. ¿Cómo se forman las auroras boreales? Regresemos un poco a la magnetosfera, y es que además de proteger el planeta de las partículas cargadas, la magnetosfera también juega un papel importante en la generación de auroras. Cuando las partículas cargadas del viento solar interactúan con la atmósfera en las regiones polares, producen fenómenos luminosos conocidos como auroras boreales en el hemisferio norte y auroras australes en el hemisferio sur. Estas luces coloridas son el resultado de la excitación de átomos y moléculas en la atmósfera superior de la Tierra por las partículas cargadas. Son uno de los mayores espectáculos de la naturaleza. Es algo mágico que se alarga y cambia su forma y color, y puede alargar su brillo un breve espacio de tiempo. El Sol emite un flujo constante de partículas cargadas conocidas como viento solar, y cuando azotan el campo magnético, creando estas luminiscencias. Por lo tanto, las auroras se crean cuando los electrones y protones de la magnetosfera de la Tierra se mueven hacia la ionosfera, una región de partículas cargadas en la atmósfera superior que al excitarse los electrones y protones emiten luz de diferentes colores, como verde, rojo y azul, en su mayoría. Las auroras tienen formas y estructuras y colores muy diversos, que cambian rápidamente con el tiempo. En una noche, la aurora puede moverse en dirección de este a oeste. ¿Cómo funciona la brújula? La brújula magnética es un invento chino de más de 1800 años de antigüedad. La brújula es un instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre. Es un instrumento fundamental para marineros, pilotos, excursionistas, entre otros. La parte esencial de una brújula es una aguja magnética, generalmente hecha de acero o hierro, que es magnetizada para convertirse en un imán. La aguja es liviana y montada de manera que pueda girar libremente alrededor de un eje. La Tierra actúa como un enorme imán, con un polo magnético norte y un polo magnético sur. La aguja magnética de la brújula es atraída por un polo magnético norte de la Tierra y se orienta en la dirección norte-sur debido a esta atracción magnética. Esta aguja tiene dos partes, una policromada en rojo y otra en negro o blanco. La punta roja de la aguja siempre apunta al norte magnético de la Tierra, y esta depende de cada zona de la Tierra y es distinto el norte geográfico que se encuentra en el polo norte. Para usar una brújula, simplemente sostén la brújula de manera que la aguja se mueva libremente y espere a que se estabilice. La dirección en la que apunte la punta de la aguja indica el norte magnético. Con esta referencia puedes determinar fácilmente las direcciones cardinales y orientarte en consecuencia. Es importante tener en cuenta que la brújula indica el norte magnético, que no siempre coincide exactamente con el norte geográfico. La diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico se conoce como declinación magnética, y su valor varía según la ubicación geográfica. La brújula no se puede usar ni en el polo norte ni en el polo sur,
debido a que el campo magnético terrestre interfiere y es incapaz de alinearse correctamente. La brújula es la madre de los dispositivos GPS, ya que ésta no depende de electricidad u otro mecanismo, y en la actualidad los dispositivos GPS ya te dan otra información aparte de la dirección o de los puntos cardinales. ¿Cómo se orientan los animales en sus migraciones? Los animales utilizan una variedad de métodos para orientarse durante sus migraciones y a menudo cambian varios de estos mecanismos para asegurarse de llegar a su destino. Algunos de los métodos más comunes incluyen orientación solar. Muchos animales utilizan la posición del sol en el cielo para determinar la dirección. Durante el día, el sol proporciona una fuente constante de orientación. Orientación estelar. Durante la noche, cuando el sol no está disponible, algunos animales utilizan las estrellas para orientarse. Pueden utilizar patrones estelares específicos para mantener una dirección constante, así como también los ciclos lunares y horarios, paisajes geográficos, orientación por olores y sonidos, memoria y aprendizaje. Y algunos también cambian estos métodos. Magnetorrecepción. Algunos animales pueden detectar los campos magnéticos de la Tierra. Esto les permite orientarse utilizando la posición del campo magnético que varía dependiendo de la ubicación geográfica. Orientación por el campo magnético terrestre. Algunos animales, como las aves migratorias, pueden tener partículas de magnetita en sus cuerpos que les permiten sentir el campo magnético de la Tierra y así orientarse en función de él. Es importante destacar que muchos animales utilizan una combinación de estos métodos y la elección de un método en particular puede depender de factores como la hora, el día y las condiciones meteorológicas y la ubicación geográfica. La migración es a menudo un comportamiento complejo y bien adaptado que ha evolucionado a lo largo del tiempo para garantizar la supervivencia y el éxito reproductivo de las especies migratorias. ¿Cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? El campo magnético de la Tierra tiene varias influencias importantes en la vida y los procesos naturales que ocurren en nuestro planeta. A continuación, explicaré algunas formas en las que el campo magnético afecta la vida en la Tierra. Protección contra el viento solar. El campo magnético de la Tierra actúa como un escudo protector contra el viento solar, que es un fluido constante de partículas cargadas provenientes del Sol. La magnetosfera desvía la mayoría de estas partículas, evitando que ingresen directamente a la atmósfera terrestre. Esto es crucial para preservar la composición de la atmósfera y proteger la vida en la Tierra de la radiación dañina. Las auroras boreales. El campo magnético es fundamental para la formación de las auroras, como las auroras boreales y australes. Estos fenómenos luminosos se producen cuando partículas cargadas del viento solar interactúan con la atmósfera en las regiones polares a lo largo de las líneas del campo magnético. Orientación de migraciones. Muchos animales, especialmente aves y algunas especies marinas, utilizan el campo magnético de la Tierra para orientarse durante las migraciones. Estos animales pueden tener en sus cuerpos partículas magnéticas sensibles que les permiten detectar la dirección y la intensidad del campo magnético y por lo tanto navegar en grandes distancias. Tecnología y navegación. El campo magnético es esencial para la navegación y la orientación. Las brújulas, que utilizan la interacción de una aguja magnética con el campo magnético terrestre, han sido instrumentos de navegación clave a lo largo de la historia humana. Bueno, estas fueron algunas de las formas en las que el campo magnético afecta la vida en la Tierra. En conclusión, la Tierra posee un campo magnético terrestre, que dicho campo es por el cual seguimos con vida todos los humanos, animales y seres vivos del planeta.
Este campo abarca desde el interior del planeta hasta el exterior. Este fenómeno no se puede apreciar, pero es de suma importancia para la vida en la Tierra. Muchas gracias por haber visto este video. Espero te haya gustado y recuerda, el campo magnético de la Tierra nos protege.